Secundaria primer grado. Formación cívica y ética. La libertad, una ventana a la autonomía. Alumnas y alumnos de primero de secundaria, estamos en una sesión más de la asignatura Formación Cívica y Ética titulada La Libertad, una ventana a la autonomía. Soy Francisco Flores y hoy acompañaré a la maestra María Guadalupe Alcántar Reyes, quien los guiará en su aprendizaje. Es un gusto que nos acompañen desde sus casas. Como ya lo mencionó Francisco, en esta sesión hablaremos acerca del derecho a la libertad, su significado, las implicaciones que conlleva ejercerlo en la vida cotidiana. Para realizar las anotaciones relevantes, así como las actividades propuestas por la maestra, tengan a la mano un cuaderno u hojas, lo que prefieran, un bolígrafo y los otros materiales que necesiten, como su libro de texto. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, su punzón y su regleta. Me gustaría comenzar esta sesión con una pregunta. ¿Han oído o leído fábulas? Francisco, ¿tú sabes qué es una fábula? Una fábula es una narración que me contaban en mi casa para aprender algo sobre las formas de comportarse de los humanos. Muy bien. Las fábulas son relatos cortos, contados por un narrador y en los que pueden intervenir animales u objetos humanizados. No se sitúan ni en un tiempo ni en un lugar específico y terminan con una moraleja, enseñanza moral, consejo o pauta de conducta. Tal vez recuerden El lobo y la grulla, de Esopo, o El caballo y el asno, de La Fontaine. Pues yo les quiero contar una con ustedes. Se titula El elefante y el león. Leamos juntos, ustedes, Francisco y yo. Yo leeré la parte del elefante y te pido, Francisco, que tú tomes el papel de león y el narrador. Me parece perfecto. ¿Empezamos, maestra Guadalupe? Un día, un león se encontraba en la selva muy hambriento. Tenía varios días sin comer porque no había nada en el lugar, así que decidió salir de la selva y buscar alimento. Caminó y caminó hasta llegar a las afueras de un pueblo donde estaba un circo. Como vio animales, entró en busca de comida. De pronto, se encontró a un elefante con un aspecto formidable y lleno de vitalidad. El elefante volteó hacia el león y, al verlo tan demacrado y con la mirada triste, le dijo: No has comido, ¿verdad? ¿Por qué no te quedas en el circo? Aquí nos dan comida, cuidados, premios y hasta nos entrenan para realizar acrobacias. ¿Y todo eso a cambio de qué? De algo muy sencillo, de obedecer y hacer lo que te diga el domador. El león, que estaba realmente desesperado, pensó que la idea era muy buena, pues al fin y al cabo necesitaba comer, así que aceptó y siguió al elefante. A la mitad del camino vio las jaulas del circo y, lleno de curiosidad, preguntó al elefante: Y dime, elefante, ¿para qué son esas jaulas? Ah, esas son nuestras casas. Ahí dormimos, comemos y estamos mientras el domador no nos entrena o nos llevan a la función. O sea que ¿te encierran por mucho tiempo? Sí, todos los días. Lo hacen por nuestro bien, para que no nos escapemos del circo, no asustemos a los humanos y para que nadie nos haga daño. Oh, no, elefante. Yo aquí no me quedo. Mejor me voy. Prefiero regresar a la selva, aunque no tenga que comer. Y diciendo esto, se dio la media vuelta y se adentró de nuevo en la selva. ¿Qué les pareció la fábula? ¿Tienen una idea general de cuál es la moraleja, Francisco? A mí me pareció aleccionadora, porque retratan dos formas de vida diferentes. La del elefante, que vive en un lugar fijo y seguro, y la del león, que es más aventurero y arriesgado. Creo que la moraleja tiene que ver con la libertad. Sí, la moraleja tiene que ver con la libertad. De manera precisa, se pudiera expresar así: toma tus decisiones con libertad. Pues el león defendió su libertad contra viento y marea, mientras el elefante no lo hizo. Francisco,
¿Por qué consideras que el león defiende su libertad y el elefante no? Porque el león prefirió no tener que comer antes que estar encerrado en el circo, mientras que el elefante prefirió el cautiverio. Si consideras que ser libre es no estar encerrado en un lugar, entonces, ¿el elefante no es libre? Bueno, ahora que usted me lo pregunta, me pone a pensar y creo que no es fácil responder. En apariencia no lo es. Buen punto. Tanto el león como el elefante son libres porque tomaron una decisión de vida. La del primero fue mantenerse en la selva, mientras que la del segundo fue estar en un lugar donde se siente bien, lo alimenta. En ambos casos, habría que pensar si son totalmente libres o su libertad está condicionada. Creo que no logro entender. Entonces, ¿nadie es totalmente libre? Para responder esa pregunta, lo primero que tenemos que hacer es comprender el significado de la libertad. ¿Qué significa para ustedes? Antes de responder, los invito a ver y escuchar el siguiente video. Analicen la situación del diálogo entre Luisito y Juanita sobre el tema para que puedan dar respuesta a esta pregunta. Hola Juanita, ¿cómo estás? Pues un poco preocupada, la verdad. ¿Y eso? ¿Por qué? Pues porque hoy por la mañana la maestra me preguntó ¿qué es la libertad? Y no supe qué responder. No te preocupes, yo te explico. ¿De verdad? Te escucho, Luisito. Mira, la palabra libertad se deriva del latín libertas, que describe la condición de la persona de ser libre, es decir, de no ser esclava. La libertad es la facultad natural que tenemos todos los seres humanos de obrar de una manera o de otra, por lo que somos responsables de nuestros actos. Ya entendí, Luisito. La libertad es poder decidir o elegir por nosotros mismos asumiendo la responsabilidad de nuestras decisiones. ¡Exacto! ¡Ay, qué fácil! Muchas gracias. De nada. El primer punto que quisiera resaltar del diálogo es que la libertad está relacionada con una condición, la de la no esclavitud. La esclavitud se define como la relación que se establece entre dos individuos, que implica el completo y absoluto dominio de uno hacia el otro. Como recordarán, a lo largo de la historia han sido varias las declaraciones y los documentos expedidos para prohibir la esclavitud en todas sus formas. México, por ejemplo, suprimió la esclavitud desde el movimiento de la independencia en el siglo XIX. En este sentido, yo no soy esclava de nadie y, por lo tanto, soy libre. Sí, claro. Entonces, yo también soy libre, pero además de la esclavitud, hay otros elementos que se deben considerar para comprender qué es la libertad. ¿No es así, maestra? Sí, así es. Otro punto importante sobre la libertad tiene que ver con el reconocimiento al derecho natural de los seres humanos a ser tratados con dignidad. Este derecho que se establece en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948, que dice así: artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. De igual manera, el artículo 1 de nuestra Constitución dice: está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entran al territorio nacional alcanzarán por solo este hecho su libertad y protección de las leyes. ¿Conocían el contenido de esos artículos? Para mí son de gran relevancia, porque garantizan mis derechos como persona y le pediría, maestra, que los explicara. En dichos artículos se reconoce que todas las personas, ustedes, tú y yo, tenemos derechos por el simple hecho de ser humanos, que merecemos respeto. Este también se refiere a que ustedes pueden actuar y ser como quieran y hacer uso de esa libertad en forma responsable, es decir, respetando la ley y el derecho de los demás a ejercer su libertad. ¿Recuerdan
¿Cómo define Luisito la libertad cuando Juanita le pregunta? Ser libres entonces significa que ustedes y yo podemos elegir entre lo que deseamos y lo que podemos y lo que debemos hacer, siempre y cuando no dañemos el derecho de los demás y las circunstancias nos lo permitan. Me gustaría contarles lo que le pasó a mi amigo Javier, un adolescente de segundo de secundaria. Javier quería un videojuego nuevo. Después de ahorrar por un tiempo, llegó el día de la compra. Decidió ir a la tienda al salir de la escuela y así se lo comentó a su mamá, sin darse cuenta que 3 de sus amigos lo habían escuchado. Estos decidieron hacerle una broma. Tomaron el dinero de la mochila de Javier para hacerlo sufrir un poco y pensaron devolverle el dinero después. Fue tal la angustia de Javier al no encontrar el dinero en la mochila que comenzó a llorar desolado. Lo que nos cuentas, Francisco, nos permite reflexionar un poco más acerca de la libertad, centrando nuestro análisis en las acciones de los amigos de Javier. ¿Entrarían en el juego de esconderle el dinero? ¿Por qué? Al tomar esta decisión, ¿están ejerciendo su derecho a la libertad? ¿Por qué? Escuchemos las respuestas de algunos de sus compañeros que participaron en la sección La Voz de la Juventud. La pregunta fue: ¿entrarías en el juego de esconder el dinero? ¿Por qué? Sí, considero que solamente es un juego y sería divertido ver la angustia de Javier. No está bien que tomemos cosas que no nos pertenecen y menos poner en juego mi conducta en la escuela. No me parece que es una broma, más bien es una falta de respeto para mi compañero y sus pertenencias. La pregunta fue: al tomar esta decisión, ¿estás ejerciendo tu derecho a la libertad? ¿Por qué? Sí, porque nadie me obligó a tomar la decisión de entrar al juego. Sí, porque yo decido con libertad y asumo las consecuencias de mis actos. Sí, porque yo tomo mis propias decisiones sin dejarme influenciar por los demás y me responsabilizo de mis actos. Mientras el primer participante considera divertido el juego, las otras 2 participantes no lo hacen y reflexionan en no dañar a otros. En el caso que se comentó, a Javier, y hablan de las consecuencias de sus actos. Coinciden en que son libres por haber tomado la decisión de participar o no en la broma. ¿A cuál de las 2 posturas se sumarían? Yo actuaría sin olvidar que la libertad tiene límites, consciente de lo que debo y no debo hacer para conducirme de manera ética, siguiendo mi propio criterio, de manera independiente, de forma autónoma, sin dañar la integridad de los demás. También lo haría tomando en cuenta que para ejercer la libertad se debe respetar los derechos de las demás personas, asumiendo la responsabilidad de nuestros actos, es decir, comprometidos ante las consecuencias que surjan las decisiones tomadas. Maestra Guadalupe, pero he oído que tenemos derecho a ser libres sin restricción o condición alguna. ¿Es así? Sí, al ser la libertad un derecho, se debe garantizar a todos los miembros de la sociedad. Es por ello que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes reconoce un conjunto de libertades. La libertad física significa que nadie debe vivir en esclavitud, tampoco sufrir prisión, a menos que se determine mediante un juicio justo. La libertad para elegir sobre la vida sexual y la reproducción refiere a formar una familia, tener o no tener hijos, cuántos y cuándo. En tanto, al libre acceso a la información, esto se refiere a que tenemos acceso a lo que hace el gobierno, al uso de las tecnologías y los medios de comunicación. Como personas que pertenecemos a grupos diversos, tenemos el derecho y la libertad a manifestarnos y reunirnos pacíficamente. Por ello, la libertad para asociarse hace referencia a reunirse con otras personas para fines pacíficos y legales. Y la libertad de pensamiento, a pensar y creer en lo que se desee, sin temor ni presiones, lo que nos lleva a la libertad para manifestar las ideas, es decir, hablar, escribir, expresarse, siempre que no dañen los derechos de otros. Tenemos el derecho de la libertad en todas estas formas y lo ejercemos cuando decidimos
cómo pensar, sentir y actuar. Hasta el momento se han abordado algunas de las características del derecho a la libertad. Para hacer una recapitulación de lo aprendido, les preguntaría, ¿ya están listos para elaborar su organizador gráfico? Recuerden que siempre se elabora con las ideas claves. Les comparto cómo construí mi mapa conceptual. Consigné la libertad como un valor universal que consiste en poder actuar de acuerdo a nuestra voluntad, pero con responsabilidad ante nuestras acciones y con respeto a los demás. Expliqué que la libertad es un derecho de todos los seres humanos desde nuestro nacimiento y consideré los tipos de libertad, tanto la individual como la colectiva, y las ejemplifiqué. Para elaborar el organizador gráfico, también tomé en cuenta la autonomía y los límites que nos pueden llevar a ejercerla con respeto a los demás. Con el fin de completar el organizador gráfico y que me sirviese como recordatorio de qué es la libertad, agregué 2 ideas más, la de la no restricción y la definición de la esclavitud, el antivalor de la libertad. Muchas gracias, Francisco, por habernos acompañado en esta sesión, y gracias a ustedes que están desde sus casas por la atención prestada. Recuerden que la libertad es la capacidad de poder actuar de acuerdo con nuestra propia voluntad, responsabilizarnos de nuestras decisiones y siempre respetando los derechos de los demás. No olviden que la libertad es un derecho que permite actuar y pensar como quiero ser. Bien dicho, maestra. Compartan sus reflexiones con su familia y amigos. Piensen en cómo puede evidenciarse su libertad en las actividades que tienen día a día. Gracias por su atención. Hasta pronto.